Ok, pues sean bienvenidos todos a nuestra lección, nuestra quinta lección. Les animo a que apaguemos el micrófono y solamente lo encendamos cuando sea el momento de participar, para que así no nos saturemos y nos escuchemos todos bien. ¿Ok? Vamos a comenzar con nuestra clase, la Biblia. La nación elegida es el tema de nuestro curso. Estamos en la lección 5. Hoy nos vamos a enfocar en el libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 18 a 21, y capítulo 3, versículos del 1 al 18. Antes de comenzar, vamos a orar a nuestro Dios para que nos guíe en nuestro estudio. Oremos. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños cristianos, para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro por todos los padres cristianos, para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera, todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. 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 Ok, pues vamos a repasar nuestros estatutos para esta lección. Mostremos respeto llegando preparados, mostremos respeto siendo puntuales, mostremos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y mostremos respeto en el grupo de WhatsApp. Recordemos, queremos hacer todo para la gloria de Dios y en decencia y con orden. Así que vamos a comenzar con nuestra lección del día de hoy. Vamos con las preguntas. La pregunta del día. ¿Podrían mencionar los nombres de algunos de los jueces? Recordemos que después de la muerte de Josué sigue la época de los jueces. ¿Podrían mencionar algunos de ellos? Modesto, ¿le escucho? Gracias, pastor. Pues está Sansón, está Débora y está Samuel. Muy bien, de hecho Samuel es el último, ¿verdad? Y tal vez el más Sí. conocido para muchos es Sansón, por ese gran don Sí. que Dios le había dado de la fuerza. ¿Quién más le gustaría agregar Amén. otro juez? Muchas gracias, Modesto. ¿Quién dice yo? Como bien mencionaron, Sansón, ¿verdad? Sansón tenía una fuerza física dada por el Espíritu de Dios. La condición era, no se le cortará el cabello ni tomará fruto de la vid. ¿Okay? Después encontramos a Débora. Débora, la profetisa que servía bajo una palmera. En su tiempo los hombres tenían miedo de dirigir. Dios dice, para vergüenza del hombre, Débora va a tomar el lugar para la obra que el Señor tenía planeada hacer. ¿Okay? También en el tiempo de los jueces escuchamos sobre Gedeón. Él guió a 300 soldados en una lucha contra 135,000 enemigos. Algo sorprendente, ¿verdad? Dios estaba con él y Dios le dio la victoria. Y a Ot, el zurdo benjamita, y así hay muchos más jueces, ¿ok? Cada uno tuvo su propósito, pero cada uno surgió en la misma situación. ¿Cuál fue esta situación? En las clases anteriores hablaba sobre una canción que se repite una y otra vez en el libro de Jueces. Y es esta. Israel sale de Dios, sufren la consecuencia, claman a Dios, Dios escucha su clamor, Dios levanta un juez, el juez los libera. ¿Y qué pasa? Israel se aleja de nuevo de Dios. ¿Por qué ocurre esto? Dios había sido específico en que al tomar la tierra prometida, la gente que vivía ahí debería de salir, en algunos casos exterminar, como en el caso de Jericó. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se quedó a vivir con ellos. En un sentido se contaminó. Se empezaron a casar con ellos y empezaron a tomar las costumbres paganas e idólatras de estos pueblos. Y con ellos se alejaron de su Señor, como bien nos dice el pastor Miller en el video que les compartí para la lección de hoy. Vemos que para llevarlos al arrepentimiento, Dios sí usó a otras naciones para venir y oprimirlos, para que se volvieran.
Vemos aquí el Dios de amor buscando a una injusticia. La misma escritura nos dice, ¿verdad? Que uno, Dios no quiere la muerte del pecador, y también que Dios a los que ama disciplina. Los líderes heroicos llamados jueces rescataban a la gente de sus enemigos cuando se arrepentían, pero el ciclo era un constante, se repetía una y otra vez. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario o alguien quiere agregar algo? ¿No? Entonces vamos a la parte de las preguntas, a la sección de considerar. Y comenzamos con la primera pregunta. Basándonos solamente en el capítulo 2, del versículo 18 a 21, a capítulo 3, versículo 1 a 18 del primer libro de Samuel, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere participar? Modesto, adelante. Es Elcana, el esposo de Ana, el sacerdote Elí y el niño Samuel y Dios. Muy bien. ¿Quién es más, Blanca? Tiene el micrófono apagado. Sigue con el micrófono apagado, Blanca, no le escuchamos. Perdón. Adelante, Está también, habló también de los 3 hijos y las 2 hijas que dio a luz Ana. Así es. Y también los hijos de Elí, ¿verdad? Notamos algo importante. Los hijos de Elí se desviaron del camino. Cometían inmoralidad y practicaban actos de aberración en el templo. Vemos cómo, pues, Ana pide un hijo al Señor y Dios la escucha y le da a un hijo al pequeño Samuel. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Quién dice yo? Sí, pastor. Bueno, yo. pastor. Adelante, Ronald. Disculpa. Bueno, yo vi algunos objetos como el efod de lino, la túnica pequeña, el tabernáculo de reunión, incienso y las ofrendas. Muy bien. ¿Cuáles otros? Gracias, Ronald. ¿Cuáles otros objetos había? ¿Modesto? La lámpara, Ujú. y las camas tanto de Elí como de Samuel. Muy bien. Falta un objeto en especial. De hecho, es un objeto muy importante para el pueblo de Israel. El ¿Blanca? arca de Dios, pastor. Ok. Cruz, el arca de Dios. Muy bien. Blanca, veo que tiene la mano levantada. Dígame usted. Sí, el lugar donde como es, Elcana pidió a Jehová, ahí donde estaba, donde los hijos, el lugar donde la mujer pidió a Jehová, sería el templo, ¿no? Así es. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, esos son los objetos de la historia, ¿verdad? Nos ayuda a poner un poquito de matiz a lo que estamos repasando. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Quién dice yo? Modesto, adelante. En Ramataim, En o sea, la Ramataim. ciudad de Ramá. De ahí era Ana, ¿verdad? Y Samuel. ¿En qué parte? ¿Cómo se Sí. llamaba la ciudad? Donde estaba
alojada el arca. Recuerden, hasta ahorita no hay un templo grande. ¿Cómo se llamaba la ciudad? La ciudad de Silo, ¿no? Ujú. La ciudad de Silo. Este era un pueblo al norte de Jerusalén y de Belén. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Más o menos, ¿dónde nos pone la línea de tiempo en esta historia? ¿Quién dice yo? Podemos comenzar tal vez con en qué punto de la vida de Samuel ocurre esta historia. Adelante, Modesto. Aproximadamente ocurre, creo que 900 años antes de Cristo, después de la, ¿cómo se llama? Después de la última juez que es Gedeón, Ajá. ¿no? Sigue Samuel. Le podemos poner otros 100, otros 200 años, en el 1100 y 1000 antes de Cristo. ¿En qué punto de la vida de Samuel ocurre esta historia? Siendo Samuel, bueno, desde el nacimiento de Samuel y siendo joven. Esa es la palabra que Ah, era joven, Samuel. así es, Samuel era joven, era un niño, ¿verdad? Un niño que es dedicado al templo. Muy bien. Ok, esto se adelantó de más, perdón. ¿Cuál es el problema en la historia? Modesto, veo que tiene la mano levantada, dígame. Sí, el problema de la historia es que Ana no podía tener hijos, Ok. ¿sí? Y también que los hijos de Eli estaban viviendo en pecado, Ujú. Los hijos de Dios eran malvados, ¿verdad? ¿Qué más? ¿sí? Muchas gracias, Modesto. Excelente respuesta. ¿Cuál otro Sí. problema había? Pastor, disculpe que no levanto la mano, pero es que no sé qué pasa en mi equipo que no consigo la opción. Y No se disculpe que hable. preocupe. Bueno, yo también vi un problema allí que relata la Biblia, que escaseaba la palabra y no había visión. Es Ujú. decir, parecía como que había un silencio allí y entonces pues Jehová le habla a Samuel. Entonces, aparte de los problemas que dice el hermano Modesto, el pecado de los hijos de Eli, de la desesperación de Ana por no tener hijos, también pues había ese problema de que escaseaba la palabra y la visión no era muy común. Así es, no había comunicación entre el Señor y su pueblo, ¿verdad? Muchas gracias, Ronald. José, adelante, le escucho. Eh, También el problema era de que la historia menciona de que Penina era la rival que irritaba a Ana, ¿va? Eso lo hacía entristecer también. Eso ayuda también al problema del clamor que ella tiene ya en la casa del Señor, ¿va? Así es. Bueno, Muy pues, bien. Muy bien, y como un punto, un comentario es que en ese tiempo el hecho de que una mujer era estéril o que no podía tener hijos era una situación denigrante para ella. Era bastante difícil en cuanto a la cuestión con su marido y en cuanto a la sociedad. Muy bien, entonces vemos que los problemas son la conducta pecadora de los hijos de Eli. También vemos que casi no hay comunicación entre el Señor y su pueblo. Y una no mencionamos es que Samuel no entiende que le está hablando el Señor. Dios le está hablando y dice, ay, ¿quién me habla? ¿Será Eli? Y lo va a ver en ocasiones hasta que Eli le dice, la próxima vez que escuches el llamado, di, habla que tu siervo escucha. Y ya conoce Samuel a el Señor. También algo que nos hace preguntar en cuanto al problema, viendo la actitud de los hijos, es, ¿quiénes serían los líderes después de él?
Hasta ahorita, pues Samuel apenas llegó al templo, apenas se le reveló el Señor. Pero piensen por un momento en cuanto a la situación espiritual de Israel. Tienen a estos hijos del sacerdote malvados que abusan de su poder, que cometen inmoralidades en el templo. La situación espiritual de Israel también estaba por los suelos. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Voy a pedir que uno de ustedes me cuente la historia. Si desean levantar la mano, para comenzar, les escucho. Si me lo permite, yo puedo. Adelante. Bueno, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, mientras el sacerdote Elí bendecía a sus padres y le daba más hijos, 5 para ser exactos, 3 varones y 2 hembras. Los hijos del sacerdote Elí continuamente hacían lo malo en el templo, con las mujeres que visitaban el templo. El sacerdote Elí, su padre, hablaba con ellos, pero ellos no le oían, pues seguían cometiendo esos actos inmorales. El sacerdote Elí, aparte de convivir con esta situación de pecado de los hijos, también alimentaba a los hijos con la ofrenda del pueblo. Eso tampoco era agradable a Jehová. Y se le presentó un varón al sacerdote Elí y lo confrontó con su pecado de parte de Jehová. Porque el sacerdote Elí pareciera que como que honraba más a Dios, parece no, la Biblia lo dice, honraba más a los hijos que a Dios. Entonces, el castigo era bien severo, lo que le venía al sacerdote Elí, al punto que este varón le dice que no va a haber ancianos en su casa. Es decir, que esa generación de Elí iba a ser cortada. Jehová llama a Samuel, ¿verdad?, para hablar a su pueblo, pero como usted bien lo dijo, Samuel no entendía el llamado. Y en la tercera vez, el sacerdote Elí le dice que si vuelve a escuchar la voz, ese es Jehová, que le diga, habla que tu siervo escucha. Y así sucedió. Jehová habló y Samuel respondió. Y Jehová le revela a Samuel lo que estaba pasando con la iniquidad en la casa de Elí, y le dice que esa iniquidad no va a ser expiada, no va a ser perdonada, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Era un compromiso tremendo para ese joven tener que decirle al sacerdote lo que Jehová le había revelado. Pero como la Biblia dice que Samuel era un hombre que su palabra no cayó a tierra, cuando el sacerdote Elí le pregunta qué fue lo que Jehová le reveló, él le dijo tal cual lo que Dios le había dicho. Y dice la palabra que de todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era un fiel profeta. Muy bien, muchas gracias, Ronald. ¿Algo que agregar? ¿Hay algún evento que haya pasado por alto? ¿O alguien tiene algo que agregar en cuanto a la historia? Bueno, de no ser así, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién dice yo? ¿Modesto? Sí se resuelve. Se resuelve el ¿Cómo? problema de Ana, mediante la oración que ella hizo y Dios le concedió un hijo. ¿Sí? También lo único del detalle que también se resuelve donde Samuel no conocía a Dios y ya empezó a conocerlo. ¿Sí? El problema de Elí no se resolvió. Ellos siguieron en lo suyo, siguieron pecando delante de la presencia de Dios. Y ya más adelante vamos a ver cómo Dios cumple lo que le dijo a Samuel, ¿no? Iba a traer de la casa de Elí a toda su descendencia, ¿no? Muy bien. ¿Cuál era el otro problema grande? Excelente respuesta, Modesto. Recordamos que otro problema era que no había comunicación entre Dios y su pueblo, había pausa. ¿Se resuelve este problema? Sí, pastor, claro que se resuelve
porque Samuel escucha la voz de Jehová y Jehová habla al sacerdote y al pueblo a través de Samuel. Dios habla directamente con Samuel, ¿verdad? Este silencio se acaba. Y ahora viene el pequeño Samuel, que va a ser el último juez a administrar la palabra de Dios, a guiar al pueblo para que vuelvan a adorar al Señor. Excelentes respuestas. Ahora vamos a la sección de consolidar. ¿De qué trata esta historia? Enfocándonos solamente en el capítulo 2, el 18 al 21, y capítulo 3, versículos del 1 al 18 del primer libro de Samuel. Bueno, pastor, yo le puse como un título resumiendo, resumiendo lo que leímos. Jehová llama al profeta Samuel para hablarle a su pueblo. Muy bien. Jehová llama al profeta Samuel para hablarle a su pueblo. ¿Quién tiene otro comentario en cuanto a esta pregunta? Modesto. Y luego Blanca. Gracias, pastor. Pues yo le puse que Dios visita a su pueblo mediante el niño Samuel. Ok, muy bien, muchas gracias. Blanca, ¿le escucho? Bueno, mi posición es que Dios ya había elegido desde el vientre de su madre a Samuel para hablarle al pueblo de Dios, que fue uno de los objetivos que cumplió con Ana, ¿no? Cuando él le pidió, él ya estaba predestinado para ser una persona que hable con él y transmitir al pueblo de Dios lo que necesitaba transmitir. Excelente. Sí, vemos que Samuel sirvió a la casa del Señor fielmente, ¿verdad? Con la palabra. Sí. Les predicó, les Pero llamó ya a la fue repentance. elegido desde el vientre de su madre. Ya Dios ya te estaba predestinando su destino. Así es. Y así Dios nos conoce a cada uno desde el vientre, ¿verdad? A veces no Claro. tenemos presto qué es lo que va a hacer para nosotros el día de mañana, pero Dios sí sabe. Y damos gracias a Ella Dios que tiene su estamos. plan. Así es, y estamos en sus benditas manos. Muchas gracias, excelentes respuestas. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Blanca, veo que tiene la mano levantada. El grave pecado de la abominación que hacían los hijos de Elí dentro de la casa de Dios, ¿no? Ese es uno de los pecados abominables que ellos cometían. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Modesto. Sí, pastor. A mí el pecado que me enseña a confesar en esta historia es que no escuchar la voz de Dios, ¿sí? A pesar de que Dios nos habla, a veces hacemos oídos sordos a la voz de Dios y no le obedecemos, ¿no? Entonces Excelente. eso es lo que me enseña esta historia. El no hacer caso a la palabra de Dios cuando Él nos habla, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia que vemos en nuestra historia? Vemos un ejemplo en el caso de la autoridad, ¿verdad? La autoridad del profeta Elí falló. No disciplinó a sus hijos. Y eso en nosotros también fallamos. A veces vemos a nuestros hijos no tan malos, ¿verdad? Y usamos la palabra de solapar lo que hacen ellos. Decimos, pues son niños, ¿qué tanto es tantito? Un poquito de levadura endeuda toda la masa, hay que corregir dentro de tiempo. El Señor quiere que amemos a nuestros hijos y en el amor también viene el disciplinar. Pensemos en lo que dice San Pablo a Timoteo, en Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 5, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
Son palabras que aplican no solamente al pastor y su familia, sino a todos los creyentes, porque cada uno tiene la responsabilidad de educar a sus niños, de enseñarles el camino del Señor. Alguna vez, mientras servía en una iglesia, teníamos la escuela bíblica para los niños. Y una señora vino y me trajo a su niño y me dijo, pastor, ¿a qué hora comienza la clase? A las 12. ¿Y a qué hora termina? A las 2 de la tarde. Ok, pues ahí te lo dejo para que me lo hagas cristiano. No funciona así. La responsabilidad principal es en el hogar. Yo le comentaba a esta señora, yo puedo enseñarle a tu hijo lo que dice Dios, pero si estas verdades no se llevan a cabo en casa, se van a olvidar. Y nada más va a ser cristiano cuando me lo traigas o me lo dejes. Y mientras tanto, pues no va a crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos ser honestos igual en esa parte de nuestra vida. Llámese pastor o llámese un miembro de una congregación. ¿Ok? Porque es una responsabilidad y vamos a usar el término, también es un privilegio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, de no ser así, vamos a la pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Roland, le escucho. Sí, bueno, ahí yo veo en dos partes el amor de Dios. Uno, cuando Jehová atiende el clamor de Ana. Ana hace un clamor desesperado porque tiene un hijo y Dios escucha su clamor. Ahí yo, como cristiano, entiendo el amor de Dios, que ciertamente Él cumple lo que le pedimos conforme a su voluntad, ¿sí? Pero Él, pues, nos escucha nuestros clamores y nuestras peticiones. La otra parte donde veo el amor de Dios es la insistencia de Jehová con Samuel. Y creo que en nuestro caso ha sido así, en mi caso. A mí me costó mucho llegar a los pies de Cristo. Soy de familia cristiana, hijo de pastores, y Dios me llamaba muchas veces y yo me hacía el que no entendía, porque ciertamente no entendí el llamado, pero después sabía que era Dios, pero no lo aceptaba. Y aún así Dios me siguió llamando. Entonces veo ahí el amor de Dios reflejado con Samuel también, que aun cuando no entendía, le seguía llamando hasta que él le respondió. Muy bien, muchas gracias. Dios es paciente y misericordioso, ¿verdad? No deja de llamar y buscar. Fabián, le escucho. Y luego Alonso. Bueno, yo veo el amor de Dios a través, de lo que Dios hace por amor a nosotros. Jesús no lo hace por uno, lo hace por todos sin acepciones. Para Jesús no hay distinciones. Y después yo busqué un versículo que va a razón de esto, que me pareció importante, que está en Juan 10, que dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y los más me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, y esto nos deja, ese versículo también nos deja una enseñanza, ¿verdad? De que Dios llama y como bien dice usted, no hace excepción de personas, busca a lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? Todos. Claro. Todos necesitan de Cristo. Muy bien, Fabián. ¿Algo más que agregar o le damos la palabra a Alonso? No, ya capté. Dele la palabra al otro compañero. Listo, gracias. Alonso, le escucho. Sí, pastor, buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Nada más solo quería agregar, yo veo el amor de Dios ahí en que cómo se compadece de Ana, ¿verdad? Que ella se acerca en oración y todo, y Dios pues le responde en gran manera, ¿verdad? Concediéndole su petición. Y yo creo que para
nuestro tiempo, pues si nosotros nos acercamos a Él, pues Él está atento a nuestro clamor. Solo eso, pastor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. También pensando en el caso de Elí. José, le escucho. Y ahorita doy mi comentario. Yo veo el amor de Dios en la humillación que uno llega a los pies del Señor, porque la Biblia dice, o la historia dice, de que Ana lloró amargamente, ella se humilló. A veces nosotros podemos ir a la iglesia, a la casa del Señor, ¿verdad? Pero podemos ir simplemente solo por ir a orar y darle gracias, ¿verdad? Entonces, a veces el Señor no nos responde porque a veces pedimos mal, no sabemos expresar o no sabemos pedir, pero el amor de Dios en ella se manifiesta en que ella derramó su alma, y sí que como dice, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque ella se humilló amargamente, lloró y le clamó, y el Señor tuvo misericordia, ¿verdad? Tuvo el amor que tiene hacia cada uno de nosotros y respondió al llamado o a la petición que ella estaba haciendo. Entonces veo el amor de Dios cuando uno como cristiano se humilla delante de Él y ponemos nuestra vida, que nosotros no somos nada, ¿va? Como dijo el apóstol Juan el Bautista, ¿verdad? Donde dice, es necesario que uno debe de menguar, ¿va? Para que el Señor crezca en nosotros, ¿verdad? Solamente, hermano pastor, gracias. Gracias, muchas gracias. Fabián, le escucho y luego Blanca. Sí, bueno, con respecto a la otra pregunta que usted dice, que lo que continúan, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Yo lo voy a decir porque estaba relacionado con el versículo que había elegido anteriormente, que nos dice que nosotros pertenecemos, somos ovejas del redil, pero son esas ovejas salvas que Dios quiere. Pero si una oveja se descarría y anda por su lado y no está con las demás ovejas y se aparta, entonces es una oveja perdida. Entonces, esto me enseña Jesús, de que somos parte de Él y Él apacienta a sus ovejas, que sean buenas, pero si una se dispersa y se aleja, está en el problema, ya está en problemas. Entonces, Dios me enseña de que somos parte de una gran familia, de un cuerpo de la cual no debemos separarnos y debemos permanecer unidos en la fe. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Blanca, ahora sí le escucho. Sí, algo muy importante que debemos tener en cuenta, que la respuesta de Dios hacia Ana fue porque Ana pidió conforme a la voluntad de Dios. Así como Jesús siempre pedía, ¿cierto? Bajo la voluntad de Dios, y Dios siempre respondía. Entonces nosotros vemos que la oración de Ana fue respondida por eso, porque estaba conforme a su voluntad. Así como Jesús cada vez que pedía conforme se haga tu voluntad, no la mía. Muy bien. También una parte importante en cuanto al amor de Dios es recordando cuál era uno de los problemas. El problema era que los líderes religiosos estaban fallando, Elí y sus hijos. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Que aunque los líderes fallaban en cumplir con su responsabilidad, pensando en este caso en Elí, Dios no abandonó a los que confiaban en Él. Nosotros ahora en Cristo tenemos el privilegio de acercarnos a Él como nuestro Padre. Y la otra también es que Dios bendice a su pueblo con líderes fieles como Samuel. Recordemos que si la cabeza está podrida, el cuerpo se muere. En el caso de una iglesia, si el pastor está lejos de la palabra o si su servicio a la iglesia es meramente por negocio, pues lo espiritual queda en segundo plano. Vemos el amor de Dios que levanta a pastores, a líderes que son fieles como Samuel. A veces, a veces podemos escuchar sobre casos de pastores que sufren en cuanto a la consecuencia de que por mucho trabajo descuidan a la familia. Y es bueno recordar que también hay que pedir por nuestros pastores, por nuestros líderes.
Hay que pedir por ellos porque el diablo anda como una fiera rugiente esperando devorar a alguien. Y también porque pues nuestros pastores son tentados y la familia del pastor también. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Algún otro comentario hasta ahí? De no ser así, entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pensando en estos versículos, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Modesto, le escucho. Gracias, pastor. Pues a mí me enseña Dios a pedir, tener fe en Él, ¿no? Y confiar en Él, ¿sí? Porque así como hizo Ana, ella le pidió al Señor un hijo, pero también confió en que Dios se lo iba a dar, ¿sí? Muy bien. Por medio de la oración. Entonces, es lo que nos enseña Dios a pedir y también a obedecer su santa palabra, ¿no? También nos enseña eso. También nos enseña que cuando estemos mal en nuestras vidas, reconocer el mal que está en nuestras vidas, ¿sí? Y arrepentirnos de las cosas que están mal, ¿sí? Y por gratitud me enseña a hacer, a dar una ofrenda, así como Ana dio la ofrenda, ¿sí? En este caso la ofrenda fue su hijo, ¿sí? Y es algo que este pasaje bíblico nos enseña a despojarnos de algo que amamos, ¿sí? Y que se lo podemos ofrendar a Dios como un olor grato a su presencia, ¿sí? Y vemos después cómo Dios le da más hijos a Ana, ¿no? ¿Sí? Por la gratitud que Ana tuvo con Dios porque Dios le concedió un hijo. También, por gratitud, podemos, permanecer fieles, adorar y alabar a nuestro Dios porque Él es digno de ser alabado, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que Dios me enseña. Muy bien, Modesto. Muchas gracias. Blanca, le escucho. Y luego Alonso. Bueno, lo que nos enseña Dios acá es que siempre debemos estar atentos a su voz, porque lo que siempre nosotros hacemos, queremos hacerlo conforme a lo que nosotros queremos y pensamos, pero la voluntad de Dios siempre es perfecta. Y es lo que nunca nosotros queremos hacer. Él nos enseña que siempre debemos escuchar su voz, ¿cierto? Y hacer caso a lo que Él nos habla, nos dice, porque por algo nos habla, ¿cierto? Eso es lo que para mí Dios nos quiere enseñar en esta palabra. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Alonso, le escucho. Y después Ronald. Sí, pastor, yo lo que me enseña Dios ahí es que saber escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque yo veo ahí en el ejemplo que Samuel pues escuchaba esa voz, ¿verdad? Pero no la distinguía y a veces nos pasa a nosotros, así que a veces nos habla Dios y todo eso y a veces nosotros pues nuestra fe es corta, no sabemos de dónde viene la voz de Dios y nos está hablando y todo eso. A veces somos algo incrédulos en ese sentido. Entonces, dudamos si es Dios el que nos está hablando. Pues es lo que veía yo ahí cuando Dios hacía el llamado, ¿verdad? Pues Samuel acudía y todo eso, pero no distinguía de dónde Dios le estaba hablando, ¿verdad? Solo eso quería agregar. Muy bien, muchas gracias. Ronald, le escucho. Sí, a mí me enseña Dios a pedir allí mucha templanza, mucho dominio propio para gobernar bien mi casa. Al ver las consecuencias que le trajo al sacerdote Elí no atender bien los asuntos familiares, me lleva a mí a reflexionar sobre eso. Yo que tengo 5 hijos y también dirijo una iglesia,
y el pastor siempre está muy ocupado, siempre teniendo mucha gente y a veces como que nos olvidamos de la casa, ¿no? Y precisamente en esta pandemia, después de la pandemia, el Señor ha tratado con nosotros ese tema de atender la casa, atender los requerimientos de nuestros hijos, tener la madurez, la templanza y el amor para corregir a nuestros hijos a tiempo. Y por eso pues le pido a Dios que me siga dando de eso. Mis hijos tan pequeños, tengo dos grandes, gracias a Dios están bien encaminados, pero siempre la tarea como sacerdote, como padre, como cabeza de hogar, pues es una tarea que hasta que partamos. Y lo otro que me enseña el Señor aquí es la fidelidad. Aunque somos infieles, Él permanece fiel. Y entonces le pido a Dios que me ayude a seguir siéndole fiel al llamado. Que pueda decir, como dice el apóstol Pablo, no he sido rebelde a la visión. Usted me llamó y me está capacitando para que yo sea un obrero de su obra. Bueno, que yo permanezca siempre fiel. Por eso, por gratitud a Él, pues le sirvo con amor y con mucho deseo de aprender y de que Él me capacite, como dice su palabra, y me perfeccione hasta el día de su venida. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Dios nos enseña que como padres eduquemos a nuestros hijos y como, perdón, y como, perdón, me estoy quedando sin voz. Ok, nos enseña que los hijos obedezcan a los padres y a los superiores, ¿verdad? Y que los padres sean buenos ejemplos para los hijos mientras les enseñan. Hace un momento usaba el término que tenemos la responsabilidad y el privilegio de enseñar de Dios a nuestros hijos. Porque un padre que no conoce a Dios es un problema para unas cuantas generaciones después de él, porque los hijos no van a conocer a Dios, van a estar lejos de él. También, pues, ¿cómo van a conocer de Dios si no lo escuchan, verdad? Si no conocen su palabra. También esta historia nos enseña que como hijos y padres debemos de escuchar la palabra, tenemos que estar en la palabra día con día, instruyéndolos. Alguna vez alguien en una congregación dijo, yo no vengo a la iglesia porque quiera, sino porque necesito estar aquí. Necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos nutrirnos. Y es algo urgente que todos debemos de tener y debemos de tener en prioridad en nuestros hogares la educación espiritual para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es tan fácil que se pierdan. Y pensando en lo que mencionaba Ronald y en el ejemplo propio, yo tengo 4 niños también. Y pensemos qué tan fácil es a veces para el pastor ocuparse tanto, o para el padre en general ocuparse tanto en sus labores que se olvida de los de la casa. Dicen por ahí, lumbrera en la calle, oscuridad en su casa. Y necesitamos estar al pendiente de la enseñanza, necesitamos instruirles. ¿Para qué? Para que ese niño de grande no se pierda y para que sea de bendición. Recordemos que tanto los pastores como los cristianos en general vivimos en una casa de cristal. Todos están alerta a ver qué es lo que hacemos o no hacemos. Y necesitamos dar testimonio de nuestra fe a través de nuestros hechos, de nuestra conducta cotidiana. Hacer manifiesta nuestra fe con nuestras obras. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta ahí? ¿O algo que agregar a alguien? ¿No? Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿O con quién compartiría usted este mensaje? Enfocándonos en esta sección de la escritura del primer libro de Samuel. ¿Quién dice yo? Modesto, le escucho. Y luego Blanca. Gracias, pastor. Bueno, sería una buena situación para compartir el mensaje con aquellas personas que, sí, esto me recuerda cuando una hermana en la iglesia no podía tener hijos, sí, y le compartí esta historia de Ana, sí, y dije, mire,
si usted le pide al Señor con todo su corazón, con toda la fe, y sabiendo que Dios lo puede hacer en su vida, Dios le va a dar el hijo que usted pide. ¿Sí? Porque ya llevaba varios años de casada y no pude tener hijos. Cuando digo, si usted me lo permite, pues déjeme orar por usted. ¿Sí? Y compartiendo este mensaje del pasaje bíblico, sí, posteriormente después Dios se manifestó y no tan solo le dio un hijo, ¿sí? Le dio 3 hijos, ¿no? Entonces ahí vemos la misericordia de Dios, ahí vemos cómo Dios responde a nuestras oraciones. Y cuando compartimos un pasaje bíblico y vemos y ella vio la realidad, pues ella se emocionó tanto, ¿sí? Con tal que ahora que ya sus hijos crecieron, ¿sí? Ahora ya no los puede educar. Es lo que pero es bonito ver cómo Dios responde, ¿no? ¿Sí? Y ahora, como le digo, ahora le falta la educación a sus hijos. Ahí viene la otra, ¿verdad? Una parte importante, la educación, el instruirle. Dice la Escritura, instruye al niño en su juventud para que en su vejez no se pierda. Muy bien. Amén. Gracias, Modesto. Blanca, le escucho. Y bueno, cuando justamente hay hijos rebeldes, cuando hay hijos rebeldes que a pesar de que los padres a veces nosotros insistimos, hay veces nosotros enseñamos, ¿cierto? Pero la rebeldía hace que ellos no cumplan lo que los padres dicen, que eso hay veces ocurre en la mayoría de los casos. Nosotros podemos exhortarlos con esta palabra, porque vemos qué pasó, ¿cierto? Con los hijos de Elí, cuando, como es el castigo que hubo en esa familia, cuando Elí fue permisivo con sus hijos. Eso sería muy bueno charlarlo con padres que hay veces son permisivos. Y además por la inmoralidad que había. Así es. Muy bien, muchas gracias, Blanca. Fabián, le escucho. Sí, bueno, yo resumí que así, haciendo la tarea, que una buena situación es que podamos juntos, podamos juntos conocer el Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Ok, excelente, sí, enseñarlo a la familia, ¿verdad? Recordarles, Ajá. también por ti Cristo murió. Eres amado por Jesús. Muy bien, Fabián. ¿Algo más que agregar o pasamos con alguien más? Ok, pasamos con Juan. Le escucho, Juan, y después Ronald. Sí, pastor, pues yo pienso que es una buena ocasión para contarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que cuán grande es Dios, porque cómo usó al profeta Samuel, ¿verdad? Desde muy pequeño, que él fue llevado al templo y todo eso, y qué gran bendición fue para él crecer en el templo y después ser un gran profeta, ¿verdad? Es una buena historia para contarle a nuestros hijos, para que ellos se motiven para buscar a Dios, ¿verdad? Solo eso quería agregar, ¿no? Muy bien, gracias, Juan. Ronald, le escucho. Sí, pastor, justamente lo que dice el compañero Juan, creo que esta historia cae como anillo al dedo a los hijos y a los jóvenes. ¿Por qué? Porque podemos ver un joven como Samuel dentro del templo atendiendo la voz de Dios, y podemos ver los jóvenes o los hijos de sacerdote Elí dentro del templo haciendo lo malo. Entonces, eso podría romper el esquema de muchos jóvenes, ¿verdad? Que aún estando dentro de la iglesia, siguen haciendo lo malo. Y podemos usar este ejemplo de Samuel diciéndole, mira, un joven como Samuel escuchó la voz de Dios, aun cuando no la entendía, fue ayudado por
el sacerdote aceptó el llamado y Dios lo usó poderosamente. Entonces pienso que es un ejemplo excelente para los jóvenes. Muy bien. También podemos usar esta historia para los líderes, ¿verdad? Para enseñarles lo importante que es estar escuchando la palabra de Dios. A veces los líderes se envanecen con el tiempo que llevan en el ministerio. Dicen, yo ya tengo tantos años en la iglesia, ¿qué me van a enseñar? Cuidado, cuidado con ese pensamiento porque es el diablo envaneciendo. No tenemos toda la sabiduría. Lo único que es sabio, completa y perfectamente es Dios. Necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios una y otra vez. También, pues, es un buen ejemplo para seas pastor o seas líder en la congregación, de que tienes el trabajo de ser líder también en tu familia. Tienes que corregir, tienes que enseñar. La corrección a los hijos no es mala. Dios desea que corrijamos en amor, que les jalemos un poquito la rienda para que no se pierda, porque si no, ese niño se va a perder en el futuro. Si aún instruyéndoles, hablándoles de Dios, a veces al llegar a la edad adulta se alejan. ¿Cuánto más si no les hablamos desde pequeños, si nos hacemos o damos por sentado las cosas? Alguna vez escuché a una señora aquí donde servía anteriormente, mientras daba un estudio, que ella decía un dicho que tenían en su iglesia, que era, hijo de pastor, lo peor. Y me llamó la atención y le pregunté por qué dice eso. Porque a veces los hijos son los que afectan el ministerio del pastor o llevan vidas desenfrenadas y no los corrigen porque es el hijo del pastor. Algo importante para recordar es que todos en amor necesitamos corrección. Y si el pastor anda mal, un hermano se puede acercar con la palabra y decirle, estás fallando en esto. Siempre la corrección es en amor, para buscar, para que no se pierda, para que no se vea afectada la obra. Blanca, le escucho. Bueno, siempre ese es el error que se comete en las iglesias, de que el hijo del pastor tiene que ser el perfecto en la congregación. Y otra cosa que nosotros como líderes, ¿cierto? Dios nos manda muchos hijos espirituales a quien nosotros debemos también enseñar, redarguir, de todo nosotros debemos enseñarle de lo que aprendemos como líderes, ¿no? Uh-huh. Sí, recordamos lo que dice San Pablo a Timoteo. Gobierna bien tu casa, porque si no, ¿cómo vas a gobernar la iglesia? Y recordemos, cuando San Pablo habla sobre gobernar la iglesia, no quiere decir que tengas la jerarquía más alta y que nadie te puede decir nada. No, es cómo vas a cuidar del pueblo de Dios que te ha encargado. ¿Cómo puedo llamar al hermano al arrepentimiento de un pecado si yo ando igual o peor? No soy perfecto, aún peco, aún necesito arrepentirme delante de Dios. Pero tengo la dicha de que me puedo acercar a Jesús y decir, Señor, perdóname, he fallado. Guíame, dame sabiduría. Y ese es un recordatorio para cada uno de nosotros. Los que estamos al frente, los que estamos en las bancas y los que tenemos niños. Porque necesitamos instruirnos. Recuerden que la principal causa de muerte del pueblo de Dios es por la falta de conocimiento. ¿Ok? Vamos a continuar si no hay nada más que agregar. Vamos a los temas importantes. Tema importante. Las 4C. Captar. ¿Quién me dice cuál es el propósito del captar? Adelante, Ronald, y después Modesto. Sí, el propósito de captar es tratar de llamar la atención a las personas o a la persona que queremos transmitir la información, creando expectativa y un ambiente de querer saber para después desarrollar las otras 13. Este es importante porque es como el gancho para que la persona pues se interese en lo que le vamos a contar. Muy bien. Modesto, ¿le escucho?
Sí, es tratar de que la persona se interese, sí, por medio de la palabra de Dios, se llama, que quede, como dice el hermano, enganchado, sí, en cuestión de querer saber más sobre la palabra de Dios, sí. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Es tratar que la gente capte el mensaje que uno le está brindando. Muy bien. Fabián, le escucho. Bueno, captar es lo que sería el gancho, es una introducción. Lo que primero se hace cuando se manifiestan las 4C para contar es escribir, o sea, ponerle un nombre a la historia, al título, ponerle un título, y después se cuenta la historia con nuestras propias palabras, ¿puede ser? Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos un ejemplo en la Biblia sobre captar, claro, tenemos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Jesús hacía lo mismo, él contaba parábolas, usaba los dichos y los modismos del pueblo, los milagros y las noticias del día para llamar la atención. Por ejemplo, en el caso de la oveja perdida, tal vez para nosotros suena un poquito difícil pensar de un pastor que busca una oveja y deja las 100. Pero pensemos, en el tiempo de Jesús el pastoreo era una actividad común y también una actividad peligrosa. Y también en el tiempo de Jesús los pastores conocían muy bien a las ovejas, ¿verdad? Sabían cómo eran, sabían la necesidad que tenían. Todo esto que hacemos es con el fin de llevarlos a conocer el reino de Dios. El captar es el gancho, el anzuelo para captar la atención y para que vayan pasando al tema del día. O sea, es una introducción del tema a la historia. Hablábamos hace un momento, ¿con quién podríamos compartir esta historia? Pensemos en alguien, un líder de la iglesia que anda un poquito tibio en cuanto a la enseñanza y la disciplina. Podríamos usar una historia o un captar, tal vez decirle, pues es importante la disciplina porque si no hay problemas, necesitamos enseñar. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo enseñar, cómo disciplinar en amor y las consecuencias que esto conlleva. Y podemos contar la historia de Samuel y cómo hay un juicio para Elí por no ser firme. Y ese llamado urgente de que regresen al camino. ¿Ok? El contar, ¿qué es el contar? Contar significa que nosotros tenemos que hacer contar es como si fuera, yo como lo podría decir, por ejemplo, contar. Es un repaso para aplicar las preguntas: quién, cómo, dónde, cuándo, cuál es el problema. Es manifestar lo que uno quiere, o sea, lo que significa cada pregunta. Sí, y esa parte es más del considerar, donde profundizamos. ¿Qué? Modesto, le escucho. Sí, pastor. Contar es leer la historia, ya sea en la Biblia o contar con nuestras propias palabras, ¿sí? La historia bíblica, ¿sí? Sí. Redactar la historia con nuestras propias palabras, ¿sí? O directamente leerla en la Biblia. Eso es contar. Muy bien, eso es contar. Contar, valga la redundancia, contar es contar. ¿Cómo lo hacemos? Leyéndolo de la Biblia, memorizándolo, pero siempre teniendo énfasis en mantenernos apegados a lo que dice la palabra de Dios. No meter cosas ajenas a la historia bíblica que queremos contar. ¿Cómo nos podemos apoyar en la parte de contar? Podemos usar un video, podemos usar láminas, imágenes que toquen el tema en cuanto a la historia que queremos compartir. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente, considerar. Ahora sí, estamos con las preguntas para profundizar. ¿Quién me puede leer las preguntas que ven en la pantalla?
Adelante, Sí, Modesto. Ok, bueno, Fabián. bueno, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Y se resuelve el problema? ¿Cómo? Muy bien. Y cada una de estas preguntas tiene un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes de la historia? Nos centramos en los seres humanos y seres espirituales. Podemos, si lo vemos como una obra de teatro, en los personajes principales. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Aquí incluimos los objetos inanimados y los animales. ¿Ok? ¿Dónde ocurrió la historia? El lugar geográfico o el país, pueblo o cualquier otro detalle. Por ejemplo, bajo un árbol, en el aposento alto, etc. ¿Cuándo ocurrió la historia? Es el contexto bíblico. ¿En qué año estamos aproximadamente? ¿O hay algún punto de referencia en la cronología bíblica? Por ejemplo, cuando Jesús tenía 30 años o más o menos en el año 585 antes de Cristo, algo así. Para eso puede ser de mucha ayuda la serie de la Biblia Popular. ¿Qué es esta serie de la Biblia Popular? Son comentarios que profundizan los textos bíblicos y que nos abren el panorama para ver un poquito más en cuanto a usos, costumbres, la ley, el evangelio. Más tarde, cuando publique el video, les voy a compartir el enlace para que puedan acceder a esta Biblia Popular. Son totalmente gratis y pueden descargarlos para que tengan su biblioteca digital. Son de mucha utilidad. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? En esta pregunta identificamos el problema, el conflicto principal. ¿Cuáles eventos ocurrieron? Pues aquí es contar la historia, ¿verdad? Y hacerlo de una manera fácil para la narración. ¿Y se resuelve el problema? ¿Cómo? Para contestar esta pregunta, damos un vistazo a la pregunta 5 para recordar cuál era el problema. Y ya lo identificamos si se solucionó y cómo se logró. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente de las 4C, consolidar. ¿Quién quiere leerlas? Modesto, ¿usted quería leer hace un momento? Adelante. Gracias. Número 1. ¿De qué se trata la historia? 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Y 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Muy bien, de nuevo las preguntas tienen un propósito en especial. Por ejemplo, la pregunta ¿de qué trata esta historia? En pocas palabras, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es el punto clave? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Hay algún pecado que se mencione en la historia? Por ejemplo, en nuestra historia de hoy, los hijos de Eli, los cuales le faltaron respeto a Dios, a las cosas de Dios y al pueblo de Dios. Otro ejemplo del pecado es Eli mismo, que no disciplinó a los hijos. Y luego, viendo este pecado, lo hacemos personal, lo aplicamos a nosotros. Por ejemplo, no hemos disciplinado bien a nuestros hijos. En esta pregunta nos enfocamos en la ley de Dios. Recordemos que uno de los usos de la ley es mostrarnos nuestro pecado, el uso de la ley como espejo. Fabián, le escucho. Bueno, consolidar significa buscar cómo, o sea, son preguntas de aplicación personal y nosotros lo tenemos que contar en base a lo espiritual, ¿no es cierto? En base a lo que pensamos nosotros, de lo que suponemos nosotros que puede llegar a ser, pero apuntando hacia la parte espiritual del problema. Muy bien. Sí, y ese es el punto de estas preguntas, la aplicación a nosotros. ¿Ok? Gracias, Fabián. Excelente comentario. Y pasamos a la pregunta 3. Perdón, sí, pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué promesa hace Dios aquí? ¿Se habla del perdón de pecados? ¿Qué bondad vemos en él? Y lo hacemos personal. Por ejemplo, en esta lección Dios habló a Samuel. Dios nos habla por medio de su palabra. Aquí podemos centrarnos en el Evangelio.
¿Cuál es el significado de la palabra evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia para el creyente? Lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Okay? Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Ahora, perdonados y agradecidos, ¿cómo vamos a responder al amor de Dios? ¿Cómo vamos a hacer, o qué vamos a hacer, mejor dicho, perdón, para servirle en nuestra vida? Y una nota importante, la respuesta es en gratitud, no por obligación, sino que somos movidos por el amor de Dios. En esta pregunta podemos enfocarnos en la sección de nuestra vida de santificación. ¿Ok? Y la última, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Cada historia bíblica es como una herramienta. En cada momento hay que ver en qué momento vamos a utilizar esta herramienta en particular. Tal vez la historia de Samuel sería bueno para un taller de padres. Tal vez sería una buena historia para los niños y recordar cómo Dios los llama y Dios tiene un plan para ellos. Cada una de las preguntas tiene un propósito para ayudarnos. Como bien decía Fabián, en esta sección nos enfocamos en la parte de la aplicación. Porque Dios, el Señor Jesús nos dice, sean hacedores de mi palabra y no solamente oidores. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿O algo que agregar o alguna duda? ¿No? Entonces vamos con la parte de la tarea. La tarea para el próximo miércoles será mirar el video 6 y leer 1 de Samuel capítulo 17 en sus Biblias. También compartiré la tarea más tarde en el grupo cuando comparta tanto la lección en video como la siguiente lección para ver, la lección 6. ¿Okay? Pastor, la tarea para el miércoles es la parte donde habla David y Goliat. Sí. Ajá. Sí, es la bueno. parte de David y Goliat. Vamos a ver cómo, si Dios nos acompaña, no hay enemigo grande. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a concluir nuestro estudio de hoy con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque en tu amor nos has llamado a servirte, porque en tu amor nos has expresado tu santa palabra en la cual te conocemos y con la cual nos guías. Te pedimos, Señor, que en nuestro día a día estés con nosotros, que nos bendigas, que nos fortalezcas y que nos lleves, Señor, a aplicar tu palabra en nuestra vida, a enseñar a nuestros hijos sobre ti y a obedecer, Señor, a nuestras autoridades. Sabemos, Señor, que como humanos fallamos, sabemos que tenemos esta naturaleza pecaminosa que constantemente se aleja de ti. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu palabra para obedecerte, para gozarnos y maravillarnos en ti, para ver el privilegio que tenemos, Señor, de instruirnos e instruir a nuestra familia con ello. Señor, el día de hoy te damos gracias por todos los que estamos aquí en la clase. Te pedimos por nuestros participantes, por nuestros hermanos que no llegaron al estudio el día de hoy. Bendíceles, guárdales, esté con ellos, Señor. Fortaléceles con tu palabra y presérvales. Señor, hoy te pedimos también por nuestros pastores, te pedimos que les preserves, que les des sabiduría y que les guíes, Señor, para que sean buenos gobernantes de la iglesia y buenos gobernantes de sus hogares. A nosotros, Señor, muévenos a tener en nuestras mentes y en nuestras oraciones a tus obreros y a nuestros hermanos en general. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, pues, vamos Amén. Amén.